La evolución histórica del derecho penal. La justicia penal común hoy a todos los pueblos civilizados es la resultante de una larga y penosa evolución de los sentimientos, creencias, costumbres, instituciones y leyes de la sociedad frente al fenómeno del delito. En esta evolución encontramos una fase oscurantista, ya que en las etapas del desarrollo de la sociedad humana no existía propiamente un derecho penal, sino más bien un conjunto de prohibiciones de hechos que se consideraban lesivos en la integridad del individuo o del grupo, u ofensivos a la divinidad y ante los cuales se reaccionaba con violencia. Los conceptos de delito y pecado se confundían. El derecho no se había independizado aún de la moral, por eso el infractor debía exigir su falta con un castigo cruento. Tanto de los delitos como los castigos eran impuestos arbitrariamente por la autoridad, ya sea esta militar, religiosa o política, sin procedimiento preestablecido. La primera legislación penal escrita de que se tenga noticia fue el Código Hammurabi en el año 2250 a.C. Luego vinieron el Código Manu y las leyes de Moisés. A partir de entonces el delito comenzó tímidamente a adquirir categoría institucional. Humanización del derecho penal. Los paulatinos avances de la sociedad en busca de la dignidad humana tuvieron plena vigencia durante el siglo XVIII y fue la época del iluminismo que marcó un hito en la historia de la civilización. La justicia penal salió de los linderos metafísicos para tornarse humana. Los conceptos de delito y pena dejaron de ser entes inasibles para convertirse en concretas estructuras jurídicas. La crueldad en el castigo fue cediendo el paso a la moderación y por primera vez se habla de ofrecer garantías al reo en forma tal que tuviera la oportunidad de defenderse. Periodo científico o etapa científica del periodo derecho penal. En esta etapa el delincuente es el objeto de la máxima preocupación científica de la justicia. El delito es una manifestación de la personalidad del delincuente y hay que readaptar a este a la sociedad corrigiendo sus inclinaciones viciosas. Tal conexión es el pivote sobre el cual gira este tema, este nuevo periodo. La pena como sufrimiento carece de sentido, lo que importa es su eficacia, dado a que el fin. Las ciencias criminológicas vinieron a iluminar el problema hasta su fondo y a caracterizar el nuevo periodo en el que la personalidad compleja del sujeto es lo que destaca en el primer término del panorama penal. Escuelas penales. Las escuelas penales responden a distintas corrientes de pensamiento orientadas a sistematizar el estudio del delito, el delincuente y la pena. De entre ellas haremos referencia a aquellas cuyo aporte al desarrollo del derecho penal fue más importante. La escuela clásica, la de los positivistas, la tercera escuela italiana y la de la nueva defensa social, y las escuelas modernas como la de la política criminal, la técnico-jurídica y la finalista. La escuela clásica corresponde a los primeros movimientos filosóficos que bregan por reformas penales. Con ellos se comienza a establecer un puente entre el pensamiento científico y la realidad social de la época. Su nombre, escuela clásica, le fue dado por los partidarios del positivismo naturalista, quienes repudiaban y rechazaban las bases metodológicas en que esta escuela se sustentaba. Entre los méritos de la escuela clásica podemos mencionar el hecho de haber realizado un estudio sistematizado sobre el delito como ente jurídico, el haber logrado la abolición de las penas infamantes, el hecho de haber rodeado al imputado de garantías tales como el principio de la legalidad frente al poder sancionador del Estado. No obstante, puede criticarse el hecho de haber restado importancia al estudio del delincuente, pues se limitó a considerar el delito como
ente jurídico, pero ignoró que el delito, por el hecho de ser consecuencia de una sanción humana, tiene como protagonista a una persona. Escuela positiva. Esta escuela mostró mayor interés por estudiar el delincuente, considerando al hombre que delinque como alguien que se ve influenciado por factores internos y externos, que lo impulsan a ello. Por consiguiente, le niegan vigencia al principio del libre albedrío que sostenía la escuela clásica. Tercera escuela italiana, escuelas eclécticas. Luego de la escuela clásica y la escuela positiva, surgieron otras corrientes intermedias que pretendieron una conciliación entre estas dos corrientes postuladas totalmente diferentes, siempre tratando de mantener vigente la idea de la autonomía del derecho penal respecto de las ideas del tipo criminológico de la escuela positiva. Este conjunto de doctrinas eclécticas recibió el nombre de positivismo crítico, ya que en el fondo constituye un replanteamiento de las ideas originarias de ambas escuelas, y encontramos dentro de estas a la tercera escuela italiana. A partir de esta escuela se habla de sujetos imputables e inimputables. En lo relativo a la pena, esta se concibe como un instrumento de defensa social con funciones preventivas y de readaptación del delincuente, que debe enmarcarse en dos límites: número de sufrimiento y máximo de defensa social. Escuelas modernas. La escuela político-criminal o sociológica. Su pretensión no era reemplazar el derecho penal ni la política criminal, pero distinguía el derecho penal, cuyo contenido está amparado en las normas prohibitivas, movimiento normativo, el hecho delictivo como fenómeno criminológico, momento fáctico, y de lo valorativo propio de la política criminal, momento axiológico. La función de la política criminal respecto de la ley penal y el derecho penal es de carácter crítico. Permite entender por qué se criminalizaron determinadas conductas y por qué algunas se agravan y otras se atenúan. Esta escuela fue identificada con la Unión Internacional de Derecho Penal, fundada en 1881, cuya finalidad fue el estudio de la delincuencia, de sus causas y de los medios adecuados para combatirla. La escuela de la nueva defensa social se ubica dentro de la corriente de la nueva política criminal o dogmática jurídica contemporánea y constituye un pensamiento político criminal diferente, fundamentado en investigaciones criminológicas. Esta escuela hace una crítica a la metafísica del derecho penal. Ve en el delito no un ente jurídico, sino una forma de expresar la personalidad del actor. Al igual que otras corrientes de pensamiento, rechaza el libre albedrío y pretende encontrar las razones individuales que llevan al sujeto a delinquir, y concede gran importancia a la prevención especial, que debe procurar la resocialización de los sujetos peligrosos mediante un tratamiento penitenciario más adecuado. La escuela técnico-jurídica, denominada también neoclásica o dogmática, se origina en Italia. Se sostiene que esta no constituye propiamente una escuela o corriente, sino un método a través del cual el derecho enfoca la norma penal. Y la escuela finalista de teoría de la acción final, al igual que las anteriores, no es propiamente una escuela, sino más bien una teoría que busca explicar sistemáticamente los conceptos de delito, pena y delincuente. Se sustenta en la idea de que toda acción humana implica una dirección final de suceso causal, de donde se deduce que la acción de una actividad final humana, actividad final, es una actividad dirigida conscientemente en función del fin, mientras que el acentuar causas no está dirigido a la función del fin, sino que es la resultante causal de una constelación de causas existentes en cada momento. En ello se contrapone de las teorías causantes de la acción, que consideraban la acción como una modificación del mundo físico, material y sensorialmente perceptible. La concepción finalista le otorga al delito una estructura, entendiéndolo como una acción injusta, culpable. Así el injusto, a su vez, se integra por la tipicidad y antijuricidad, y la
culpabilidad solo viene a constituir un mero juicio de reproche.